Muchas gracias, señor presidente. Señor Sánchez, lo que está sucediendo con la corrupción es extremadamente grave. Una corrupción que, si mirásemos hacia atrás, pues podemos comprobar que es sistémica y estructural en el régimen del 78 y por eso afecta a los dos partidos que lo sustentan y que se han venido alternando en el gobierno. También por eso el PP no puede dar lecciones sobre corrupción, o para ser más exactos, no puede dar lecciones de combate a la corrupción, porque de corrupción sí que puede. En realidad, son auténticos expertos, especialmente en ocultarla y en eludir el escrutinio de una justicia reaccionaria a su servicio. Por eso tenemos claro que el Partido Popular, solo o en compañía de otros, es decir, de la ultraderecha parasitaria, no es ninguna alternativa de regeneración democrática. Pero constatar eso, o el hecho evidente de que exista una operación político-judicial para acabar con este gobierno apoyado en fuerzas soberanistas, no lo exime a usted y a su gobierno de actuar con contundencia frente a la corrupción. No es suficiente con apartar a las personas implicadas cuando ya se ha descubierto la corrupción. Lo que hay que hacer es establecer medidas de control permanente para garantizar transparencia y buenas prácticas en las responsabilidades políticas y públicas. Y en ese sentido tenemos que decir que usted y su gobierno no han cumplido. Hace 2 años anunciaron medidas de regeneración democrática, incluso solicitaron propuestas a las fuerzas parlamentarias. El BNG las hizo en diferentes ámbitos: administración pública, actividad económica, medios de comunicación, administración de justicia. Por desgracia, 2 años después constatamos que ni una sola medida, por lo menos relevante, ha sido aplicada, ni siquiera aprobada. Por lo tanto, señor Sánchez, que quede claro que cuando el BNG y otras fuerzas le reclamamos contundencia frente a la corrupción, estamos hablando de actuaciones y no solo de declaraciones. Y eso implica también colocar el foco no solo en los corruptos, sino también en los corruptores. Hoy mucha gente está escandalizada, y con razón, por la ridícula condena al corruptor Aldama y porque no tenga ni siquiera que entrar en prisión ni devolver el dinero, que se pueda quedar con el botín de guerra. Pero, por desgracia, esto es lo habitual. Nunca son investigadas las grandes empresas corruptoras que se benefician de los corruptos para acceder más fácilmente a contratos en las administraciones públicas. Nunca ha sido ni será investigado el palco del Bernabéu. Pero tenemos claro que mientras no se actúe también contra los corruptores, la corrupción continuará. Usted decía que la cuestión para ustedes no es si continuar, sino cómo no continuar. Pues mire, para el BNG, sin embargo, la cuestión es ¿para qué continuar? Y se lo decimos claramente: para cumplir todos los compromisos pendientes con Galicia a través del acuerdo de investidura con el BNG y con las mayorías sociales. Por eso lo emplazamos a agilizar las medidas pendientes. Queremos ver implantado el tren de cercanías en Galicia, proyectos sólidos para avanzar en la modernización de la red ferroviaria interna. Queremos verificar la quita de la deuda a nuestro país. Queremos ver avanzar la normalización de nuestra lengua, el gallego, en el ámbito de la Administración del Estado. Queremos que cumplan con las 20 semanas de permiso parental, con continuar incrementando las pensiones mínimas y no contributivas, con subir hasta el 50% la financiación a la dependencia. Pero también queremos ver derogada de una vez por todas la ley Mordaza y derogada también íntegramente la reforma laboral del Partido Popular, algo que aún no han hecho. Queremos, en definitiva, más democracia, derechos y soberanía. Porque solo cumplir con las mayorías sociales y los pueblos podrá frenar el avance de la derecha ultra y la ultraderecha. Es evidente que crecen con la corrupción y con la decepción. Por lo tanto, tolerancia cero contra la corrupción y cumplimiento de los compromisos. Y el BNG, queremos decirlo muy claro, no vamos a darle un cheque en blanco a nadie. Pero también no vamos a facilitar nunca, ni por activa ni por pasiva, un gobierno de la derecha ultra y de la ultraderecha. Porque, ¿saben qué? En Galicia sufrimos las políticas del Partido Popular, ese partido intrínsecamente corrupto, con un consejo de ministros enteros imputados y condenados, con Montoro haciendo negocios desde su despacho en el ministerio, con M. Rajoy todavía sin identificar, recibiendo sobres en dinero en negro, con Alberto Quirón amparado por una justicia corrupta
izquierda reaccionaria y postfranquista. Y el súmum de la indecencia fue escuchar pontificar sobre corrupción en esta tribuna al señor Núñez Feijóo, el amigo del narco, el que antes, durante y después de la pandemia benefició a familiares y amigos como su prima Eloína Núñez, que después colocó a su marido, o a su hermana, la empresa que dirige su hermana Micaela Núñez Feijóo, beneficiada nada más y nada menos que con 1.573 contratos a dedo de la Xunta de Galicia entre 2018 y 2024. Y no es eso lo que queremos para el Estado. De hecho, el BNG está trabajando para acabar con el gobierno de la indecencia en Galicia. Pero aquí depende fundamentalmente de lo que hagan ustedes. Muchas gracias.